buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde os encontréis. Mi nombre es Giana de Miranda Leshko y como parte del equipo de Deusto International, es un placer daros la bienvenida a los Deusto International Talks. Antes de empezar, nos gustaría informar que la sesión está siendo grabada y próximamente se pondrá a disposición de las personas inscritas. Por otro lado, en relación al desarrollo de la sesión, os informamos de que disponéis del chat para formular cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo de la sesión. Las consultas se resolverán al final de la sesión. La sesión de hoy, titulada Metodología y buenas prácticas para el análisis de datos, vinculado al curso de verano Deusto Summer School, Análisis de Datos y Machine Learning aplicado, presentará y motivará las diferentes etapas de un proyecto de analítica de datos abordado con la metodología CRISP-DM. Asimismo, se presentarán acciones concretas aplicadas a diferentes proyectos concretos, según su alcance y aspectos particulares. Para tratar de este tema, contamos con Enrique Onieva Caracuel, profesor en la Universidad de Deusto, imparte docencia relacionada con la inteligencia artificial y el Big Data. Es doctor en informática por la Universidad de Granada. Su interés de investigación se basa en la aplicación de técnicas de soft computing a los sistemas de transportes inteligentes, incluida la lógica difusa, el control y la optimización mediante técnicas evolutivas. Sin más dilación, paso la palabra a Enrique. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la agradable presentación y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por compartir este ratito conmigo. Así que bueno, con vuestro permiso, pues voy a compartir una presentación que, como bien ha dicho, viene un poco a recopilar un poco diferentes aspectos y consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer un desarrollo práctico de una aplicación de análisis de datos. Y a mí particularmente cuando voy a hablar de datos o cuando voy a hablar de algo relacionado con el mundo del datos, me gusta mencionar esta cita de Michael Dell, que ya hace cerca de 10 años venía a decir algo así, que los datos son posiblemente uno de los recursos naturales más importantes de este siglo. Big Data son buenas noticias, son grandes noticias, allá donde vayas, y concluye diciendo que, bueno, allí, en Texas, como todo es grande, en lugar de hablar de Big Data, hablan simplemente de datos. Me gusta esta frase porque me permite dos cosas. La primera de ellas es hacer el chiste de decir que, bueno, aquí en Bilbao también todo es grande, así que, bueno, podemos también hablar de datos con toda naturalidad. Pero me gusta remarcar el aspecto de recurso natural. Recurso natural que cuando pienso en él me retrae a mis tiempos en el colegio, cuando nos explicaban los diferentes recursos naturales, los diferentes procesos, y podemos entender cómo este trabajo con datos guarda ciertos paralelismos con un trabajo que se puede realizar sobre cualquier materia que podamos encontrar en la naturaleza. Cualquier materia, cualquier recurso natural necesita de herramientas para su extracción y los datos no son menos. Necesitamos de aplicaciones capaces de captar los datos, necesitamos dispositivos también capaces de monitorizar determinados aspectos. Por otra parte, una vez que somos capaces de extraer ese recurso, necesitamos de cierta infraestructura tanto para transportarlo como para almacenarlo, como para tenerlo ahí. Y eso ocurre igualmente con los datos. Necesitamos una red de comunicaciones que nos permita transportar los datos de un sitio a otro y necesitamos diferentes dispositivos para su almacenamiento. Por otra parte, necesitamos recursos que son herramientas, en muchos casos pues, van a ser, en el caso de los datos, herramientas software, pero también necesitamos personas para conseguir trabajarlo. Estos tres aspectos ya tienen un coste asociado a este recurso. Y finalmente, como en cualquier recurso natural que podamos pensar, el objetivo de todo este proceso, el objetivo de utilizar herramientas para extraer, el objetivo de transportar ese recurso, almacenarlo para después procesarlo, utilizando herramientas y utilizando personas, pues bueno, finalmente el objetivo es la creación de un producto. Y la creación de un producto que obviamente
añada valor sobre la propia materia sobre la que está hecha ese producto. Entonces, esto es una filosofía básica de la analítica de datos, donde, partiendo de los datos como un recurso natural, lo que buscamos es enriquecer esa materia para crear productos. Por otra parte, si hiciéramos como un test de esto de intenta dibujar o intenta explicarme qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas términos como inteligencia artificial de una manera global o algoritmo de una manera un tanto más particular, seguramente muchos de los que estáis asistiendo aquí, y me incluyo yo, las primeras cosas que nos vienen a la cabeza posiblemente sea algo así. La ficción, ya sea cinematográfica o literaria, nos ha dado una visión de esos algoritmos o de esa inteligencia en muchos casos superior o como mínimo equiparable a la inteligencia de las personas, pero siempre, en muchos casos, una inteligencia o unos algoritmos dentro de un soporte que podemos llamar físico, de una estructura robótica con forma de persona. Pero tenemos que ser conscientes de que diariamente no solo interactuamos con muchas aplicaciones, con muchas cosas que quizás no tienen un cuerpo tangible con el que podamos interactuar físicamente, pero que interactuamos con ellas y nos muestran un comportamiento que podemos llamar inteligente. Son capaces de recopilar información sobre cómo interactuamos, son capaces de realizar un determinado razonamiento y son capaces de, en base al análisis de esos datos que son capaces de recopilar y de ese razonamiento que es capaz de hacer, tomar decisiones que podemos llamar inteligentes. Claro, todos sabemos que los datos pues, tienen mucho potencial, pero ¿de dónde salen? ¿Cómo pueden conseguir mis datos? Para ejemplificarlo, aquí vemos unos datos míos que he tomado de diferentes webs. Uno de ellos a la izquierda vemos un poco el grafo de cuáles han sido mis interacciones de correos hace un par de años. Y bueno, podemos ver cómo toda la información que intercambio con diferentes personas se puede utilizar con algún fin de extraer información. Por otra parte, en la parte derecha de la diapositiva, vemos un poco mis movimientos prepandémicos y también, nuevamente, podemos observar cierto patrón. Podemos ver muy claramente una línea que cruza España, pero si nos paramos a pensar, datos muy sencillos, como pudieran ser estos de la localización, todos tenemos en nuestro bolsillo seguramente o a mano, tenemos un teléfono móvil que está equipado con un dispositivo de GPS. Si nos paramos a pensar, esa señal de GPS es un dato muy simple. No es más que una coordenada dentro de un mapa, no es más que dos valores numéricos que nos denotan en qué parte del mapa nos encontramos en un determinado momento. Pero si somos capaces de recopilar esa información de ese punto, esa información que vuelvo a insistir, es una información muy simple, que apenas son dos números, somos capaces de ir recopilando esa información durante un determinado periodo de tiempo y somos capaces de analizar y mirar esa información con unos ojos analíticos, se puede extraer muchas conclusiones de eso. Si pudierais observar durante un determinado periodo de tiempo cómo se mueve ese puntito que puede ser representado por mí a lo largo de un mapa, podríais ser capaces de inferir dónde vivo, dónde trabajo, podríais ser capaces de inferir incluso sobre cuáles son mis aficiones, podríais pensar que me gusta el cine, si regularmente 1 o 2 veces al mes suelo visitar una parte del mapa que está etiquetada o que sabemos que allí hay un cine. Podríais sacar alguna conclusión sobre mi estado de salud en función de cuántas veces me acerco a un centro médico, o incluso sobre mi vida familiar. Si sois capaces de detectar que ese punto en el mapa en determinados momentos, y casualmente momentos de entrada o salida al colegio o entrada o salida de niños al colegio, ese punto se acerca a una zona del mapa que tiene un colegio. Es decir, partiendo de información muy sencilla, pero si somos capaces de recopilarla de una manera masiva y de procesarla de una manera inteligente, podemos sacar mucha información que puede ser utilizada con algunos fines.
Claro, no solo eso, sino que si nos paramos a pensar, si pudiéramos observar el comportamiento nuestro como usuario de diferentes cosas, de hecho es un ejercicio interesante que hagamos, que nos paramos a pensar un día o durante una semana, ¿qué hemos visto en la tele? ¿Qué se ha puesto en mi tele? ¿Qué podría saber alguien de mí si fuera capaz de observar cómo se comporta mi televisor? Si fuera capaz de observar a qué horas del día se suele encender el televisor y a qué horas del día suele estar apagado, podría saber cuándo estoy o intuir. No vamos a hablar de saber, vamos a hablar más bien de intuir. Intuir cuándo estoy en casa, cuándo no estoy en casa, cuál es mi horario laboral, cuándo estoy de vacaciones. También si fuera capaz de persona de observar cuáles son los contenidos que yo visualizo en ese televisor, podría hacerse una idea posiblemente bastante clara sobre cuáles son mis gustos, sobre si en mi casa hay niños pequeños o no hay niños pequeños en función del contenido que vamos, qué aficiones tenemos, qué cosas nos intrigan. Incluso si nos vamos a algo no tan digital, pero si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, de un supermercado y pensamos en nuestro carro de la compra, cuando hagamos una compra relativamente grande, una compra para una semana, por ejemplo, en nuestra casa, si hacemos alguna vez el ejercicio mental de, una vez que tenemos el carro lleno, a mí me gusta pensar que echar como 2 pasos hacia atrás y observar ese carro y pararse a pensar, oye, si yo ahora mismo dejara este carro aquí, posiblemente hay una persona que tendría que recoger ese carro y en algún momento tendría que volver por el supermercado colocando todos los productos que yo he echado en ese carro. Nos podemos parar a pensar qué podría saber esa persona sobre mí o sobre mi familia simplemente mirando los productos que hay en ese carro. Hay productos para niños pequeños, hay productos saludables, hay alimentos precocinados, hay alimentos que no tienen algo o que no tienen algún componente que puede provocar alergias. Entonces podemos pararnos a pensar, hay productos vamos a decir, de productos caros, productos de marcas reconocidas y productos que son más caros y no tantos productos de marca blanca. Hay productos que siempre están los productos que están de oferta. Nos podemos hacer muchas ideas en función de lo que hay ahí. Entonces, pues bueno, son muchas las aplicaciones con las que a día interactuamos dando información sobre nuestro uso sobre ellas y recibiendo aplicaciones y funcionalidades muchas veces sin darnos cuenta. Muchas aplicaciones de vídeo bajo demanda internamente nos están presentando una carátula u otra de un determinado contenido, de una determinada serie o de una determinada película, en función de lo que ese algoritmo, observando cuáles han sido mis movimientos por la plataforma, puede pensar que es lo que más me atrae a mí. Por ejemplo, si ese algoritmo hubiera pensado que a mí me gustan pues, las series o las películas de terror, posiblemente esta serie me la presentaría con una carátula como la que vemos aquí arriba a la derecha o la que vemos aquí abajo a la derecha. Si intuyera que me gustan más los contenidos de aventuras o de misterio, posiblemente me hubiera mostrado alguna de las carátulas centrales. O si intuyera que me puede llamar la atención el que haya una trama amorosa detrás de toda la trama que pueda transcurrir la serie, posiblemente me presentaría una carátula como esta. Entonces a diario muchas veces no somos conscientes de toda la información que estamos intercambiando con estos sistemas y de cómo esos sistemas de alguna manera están intentando influir sobre nosotros. Todo esto viene propiciado por un cambio tecnológico que hemos vivido en los últimos años, principalmente traccionado por la evolución de la informática, por una parte, de las comunicaciones, que nos han permitido pues ser capaces de recibir información de cualquier lugar del planeta y en cualquier momento, y también de la electrónica. Esto nos ha permitido vivir muchos cambios en los últimos años, tanto en el mundo físico, puesto que hoy en día pues, tenemos electrodomésticos y tenemos aparatos mucho más sofisticados y mucho más, vamos a llamarlo, inteligentes que hace años.
Tenemos vehículos también más inteligentes que hace años, con asistentes de conducción, tenemos relojes inteligentes. También ha afectado todo esto a nuestra interacción y a nuestra vida en el mundo digital. Han surgido las criptomonedas, ha habido una explosión de las redes sociales, cada vez más se empiezan a incluir aplicaciones que incluyen realidad virtual, y todo eso tiene un denominador común, que es o bien la generación o bien la explotación masiva de esos datos que se generan. Tanto es así que muchos expertos, y volviendo un poco al comienzo de esta charla, equiparan nuevamente los datos con un recurso natural. Algunos de ellos lo comparan con el petróleo, haciendo un poco la metáfora de que estos datos son el combustible de la nueva revolución digital. Otros un poco más pesimistas lo equiparan con el uranio, porque es un recurso que, hombre, que si cae en malas manos o se usa con malas intenciones, pues puede ser muy dañino. También hay otros que lo equiparan con algo más neutro, como pudiera ser el agua, un recurso que quizás se puede usar para un bien común de todos nosotros. Pero esto no va solo de datos. Alrededor de la analítica o de la ciencia de datos existen múltiples disciplinas, como pueden ser la informática o el computer science, puede ser la analítica, puede ser la gestión de los propios datos, incluyendo aquí términos como Big Data o Business Intelligence. Puede ser también aplicaciones de inteligencia artificial, aplicaciones incluso artísticas para la comunicación de resultados, la visualización de resultados, y también aplicaciones relacionadas con el emprendimiento. Es por ello que no existe un perfil único de científico de datos, sino que se suele trabajar en equipo. A mí siempre me gusta hablar de que un equipo o una persona con la que colaboras tiene que ser una persona que te complete. Si yo trabajo con una persona que tiene exactamente las mismas capacidades que yo, entre los dos no somos capaces de hacer nada que no pueda hacer yo solo. Simplemente podemos hacer la misma tarea el doble de rápido. Sin embargo, si yo me trabajo con una persona que tiene capacidad o que es bueno en aquello en lo que yo carezco, pues obviamente nuestras posibilidades de hacer cosas aumentan muchísimo. Entonces no va solo de datos, va de guiar nuestras decisiones o las decisiones de la empresa, no tanto en el IPO, en esa opinión de la persona mejor pagada, sino en los datos. Porque el beneficio viene de tomar las decisiones acertadas en torno al negocio con el que estamos trabajando. Esas decisiones vienen de observar diferentes patrones y de tener una estrategia clara de dónde queremos ir. Y finalmente, esos patrones en esta era de la analítica de datos vienen de la combinación de tener datos que analizar, datos en los que observar esos patrones y aplicar determinados algoritmos que sean capaces de decirnos cuáles son las tendencias y cuáles son los patrones. Básicamente, de ser capaces de coger unos datos y de convertirlos en un producto, realizar todo este proceso que hemos hablado al principio de la charla de construir a partir de una determinada materia un producto. Va de patrones, pero va de patrones que, como hemos dicho, son extraídos por algoritmos haciendo uso de datos. Y aquí pongo dos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes y muy llamativos de lo que estamos viviendo en esta era. Por ejemplo, esta inteligencia artificial te dice si vas a morir pronto revisando un electrocardiograma. Y es interesante porque incluso en este trabajo cardiólogos analizaron los electrocardiogramas marcados por esa inteligencia artificial como que tenían un riesgo y no fueron capaces de detectar cuál es el patrón que estaba determinando ese riesgo. De hecho, dentro del artículo se menciona que la inteligencia artificial parece capaz de ver algo en un electrocardiograma que los doctores a día de hoy son incapaces de ver. Son capaces de ver un patrón dentro de eso que hasta el día de hoy los especialistas no son capaces de ver. A la derecha tenemos otra cosa que también ocurre algo similar, donde un algoritmo sabe distinguir si somos varón o no en función de una foto de nuestra retina, con casi un 90% de acierto. A día de hoy, pues los médicos especialistas en el área no saben el motivo, porque hasta ahora no se sabía que podía haber diferencias a nivel de retina entre diferentes géneros. Es decir,
estos algoritmos están generando patrones que hasta ahora nosotros no éramos capaces de ver. Un científico de datos es una persona que tiene características o que tiene skills relacionados tanto con la matemática, con la estadística, por otra parte con la informática, con la codificación, capaz de construir una solución, pero también una persona capaz de comunicar bien los resultados. Si lo pensamos en un punto de proceso, todo el proceso surge de una determinada pregunta que se le hace a este científico de datos, y este científico de datos usa diferentes datos y las diferentes herramientas que tiene a su disposición para generar una respuesta a los datos, que obviamente satisfaga a la persona o a ese cliente que espera la respuesta. Responde a preguntas basadas en datos y para ello realiza múltiples operaciones. Realiza operaciones de integrar información de diferentes fuentes. Y este, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo quizás muy simple de integrar información sobre mi posición GPS con información sobre qué cosas hay en esa determinada localización. Ser capaces de ver si en una determinada zona hay un colegio o hay un hospital. Es una tarea típica de integración de datos. También transforma los datos que tiene para ser capaces de generar nueva información en base a la información que ya tiene. Realiza tareas de limpieza de datos, de generar y de eliminar nueva información, de filtrar. Realiza labores o busca patrones que podemos llamar predictivos, es decir, patrones que nos pueden anticipar lo que va a ocurrir en el futuro, o otros que pueden ser descriptivos, simplemente para entender cómo están evolucionando nuestros datos. Realiza una evaluación y finalmente toma acciones en función a la información extraída de esos datos. Para ello, hace uso de esta metodología, CRISDM, que viene a estructurarse en 5 etapas. Primeramente, tenemos una etapa de comprender qué es lo que queremos, comprender el entorno en el que vamos a desplegar o desarrollar nuestra solución analítica. Para ello, aquí contemplamos la definición de objetivos, la evaluación de la situación actual y, por supuesto, la elaboración de un plan de proyecto. Una vez hecha esta etapa, pasamos a una fase de entender los datos, de recopilar, de escribir los datos que tenemos, explorarlos y evaluar cuál es su calidad. En este punto, en caso de que los datos no cubran los requisitos de calidad necesarios, pues tendremos que volver atrás y bien redefinir cuáles son los objetivos del proyecto o redefinir cuáles van a ser los recursos con los que ese proyecto se debe de implementar. Una vez pasamos de esa etapa, pasamos a una parte de preparación de datos, donde tenemos que seleccionar cuáles van a ser los datos más apropiados para nuestra solución. Vamos a tener que realizar las tareas de limpieza, de integración y de formateo de esos datos. Luego pasamos a una etapa de modelado, donde vamos a utilizar estos algoritmos, bien con fines predictivos, bien con fines descriptivos. Tenemos una familia amplia de métodos, vamos a tener que evaluar diferentes alternativas de modelos y vamos a tener que ajustar esos parámetros. Puede ser que los resultados no sean los esperados, por lo cual tendremos que volver a seguir preparando los datos. Finalmente, pasamos a una etapa de evaluación, donde tenemos que ver si se están cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado en el principio o si los desempeños van alineados con lo que estábamos esperando. Y aquí pasamos a la toma de decisiones. Una vez con eso, pasamos a una etapa de despliegue de la solución. Cómo vamos a implementar esa solución, cómo la vamos a supervisar y cómo la vamos a monitorizar. Y a partir de ahora vamos a poner diferentes ejemplos de cada una de las etapas. Para contextualizar, me gusta pensar en este científico de datos como una persona que vive en medio de un pasillo. Un pasillo, imaginaros un pasillo de cualquier empresa de oficinas, donde en una esquina del pasillo hay una sala que podemos llamar el laboratorio, donde trabaja personal técnico, personal capaz de implementar soluciones, personal con la capacidad de programar una solución, capacidad de desplegar una solución. Y en el otro lado del pasillo están los responsables de ese negocio. Entonces, en un lado del pasillo pues, se habla en términos técnicos, en términos de precisión, en términos de porcentajes, pero en el otro lado del pasillo
se habla en términos de negocios, se habla en términos monetarios. Entonces, pues de alguna manera hay que convertir las necesidades de un lado del pasillo en acciones que se implementen en el otro lado del pasillo. Esto lo podemos implementar, por ejemplo, con un sistema de recomendación de productos, donde en el lado técnico del pasillo podemos pensar en diferentes alternativas de métodos bien conocidos en la literatura, basados en contenido, basados en filtro, basados en ranking o en la popularidad para ser recomendados, pero en el otro lado del pasillo podemos tener otra serie de restricciones, como cuál es el margen que me deja un producto, porque igual me interesa que se recomienden los productos que me dan más margen, o cuánto tiempo lleva este producto almacenado, o si tiene un coste el simple hecho de estar almacenado ese producto, por lo cual me interesa recomendarlo y que se venda antes. Por ejemplo, si pensamos en un supermercado, hay muchos métodos basados en reglas de asociación que miden soportes, confianza, que nos permiten optimizar bien sea las ventas, bien sea los tickets, bien sea los clientes, pero en el pasillo tenemos otras cuestiones, como cuál es la frecuencia con la que se repone un producto, si tiene alarma, si tiene que estar cerca de tomas eléctricas porque sea un producto refrigerado. Es decir, los requisitos a un lado y a otro del pasillo pueden ser diferentes. Es importante ser consciente de dónde estamos. Y aquí vemos 4 grupos de palabras que muchas de ellas pueden estar emparejadas, pero que corresponden a diferentes entornos diferentes entornos. Uno de ellos es el entorno de los seguros, otro el de las apuestas, otro el de trading y otro el de marketing. Entonces, es muy importante conocer en qué entorno estamos trabajando, porque si no podemos llegar a una situación como esta. Decir, bueno, desde una perspectiva técnica, efectivamente, si yo corto pelotas de tenis por la mitad, pues estoy optimizando su almacenamiento. Puedo guardar el doble de pelotas en el mismo sitio, pero obviamente eso es algo que no se le ocurriría a nadie que conociera un poco para qué sirve eso. Es importante comprender, porque si no, quizás estamos dando una respuesta perfectamente correcta a una pregunta perfectamente incorrecta. Entonces es importante entender qué es lo que realmente quiere nuestro cliente, cuáles son sus objetivos y las limitaciones para producir este plan de proyecto en la primera etapa de comprensión de negocio. Es importante comprender bien el problema con el que estamos trabajando. Ilustro con esta noticia de hace ya 1 año y medio, donde se publicó que se iba a utilizar inteligencia artificial para buscar trabajo a los parados y detectar fraude laboral en las empresas. Entonces, ante esto había diferentes posiciones, una de ellas que decía que muy bien que la administración se digitalice y encima que haga uso de tecnología tan novedosa como la inteligencia artificial, y otra vertiente que venía a decir que seguro que está secada. Pero sin embargo, desde la perspectiva de un científico de datos, lo que surgen son muchas preguntas. Y son muchas preguntas que, según la respuesta que demos a esas preguntas, la conceptualización de ese sistema puede ser diferente. Por ejemplo, estamos pensando en un proceso que antes se hacía de manera manual y ahora queremos hacerlo de una manera automática. ¿Estamos buscando una automatización? ¿O es un proceso que ya estaba automatizado y lo que queremos es mejorarlo? Queremos optimizar un proceso. ¿Es un proceso que lo que trata es de encontrar el mejor candidato para un determinado puesto o encontrar la mejor oferta para un determinado candidato? ¿Qué es lo que va a usar ese algoritmo? ¿Va a tener en cuenta quién necesita más el trabajo para ello y en igualdad de condiciones curriculares ofrecerle el trabajo a la persona que más lo necesita? ¿Va a utilizar únicamente datos del currículum de la persona o también va a utilizar datos de la empresa para que el macheo sea más adecuado? ¿Puede tener en cuenta información, quizá vamos a decir sensible, como puede ser la situación económica de un candidato o incluso la situación de salud de un candidato? Entonces, todo esto son preguntas que según la respuesta que haya a las mismas preguntas, pues la concepción de este propio sistema puede cambiar mucho. Es importante fijar objetivos, porque si medimos, como se ilustra aquí, si medimos el número de puntillas que se hacen, pues vamos a tener 1000 puntillas pequeñitas.
Y si medimos el peso de las puntillas que se hace, podemos tener muy pocas puntillas grandes. Por ejemplo, es importante cuantificar las cosas. Si hablamos de quiero predecir la fuga de clientes, tengo que definir a un detalle muy fino. Por ejemplo, ¿qué es predecir? ¿Cuándo voy a predecir? ¿Voy a predecir con un mes de antelación? ¿Con una semana de antelación? ¿Voy a predecir que el cliente se va a dar de baja de mi compañía? ¿O que aunque no se dé de baja simplemente va a dejar de consumir por un determinado periodo de tiempo? ¿Cómo defino lo que es que un cliente se vaya? Por ejemplo, puede ser, imaginemos un supermercado. ¿Cuándo podemos decir que dejamos de ser clientes de un supermercado? Cuando no gastamos más de una determinada cantidad a lo largo de más de un determinado número de compras en un determinado periodo de tiempo. Porque puede dar la casualidad de que una vez al año pues pasemos por allí y compremos una caja de chicles. Y claro, somos clientes de supermercados y solo hemos comprado una vez al año un producto que vale €1. ¿Qué es un cliente? ¿Cómo lo definimos? Entonces todo esto se tiene que cuantificar de alguna manera. Por ejemplo, con estos objetivos, si pensamos en los vehículos autónomos, que cada vez se habla más, tenemos que definir diferentes niveles de esos objetivos. Por ejemplo, un vehículo autónomo va a tener unos objetivos relacionados con la seguridad, que va a ser no chocar, no tener un accidente. Va a tener objetivos relacionados con la utilidad. Tiene que llegar al destino. Si no es capaz de llegar al destino que yo le marco, pues obviamente no es útil. Tiene que tener unos objetivos también de eficiencia, tiene que respetar las normas de circulación. Y también tiene que cumplir unos objetivos de comodidad. No puede ir dando acelerones y frenazos, tiene que ser cómodo para el pasajero que está dentro. Y si lo pensamos, si a ese vehículo autónomo le quitamos cualquiera de estos 4 objetivos, la solución no va a ser factible, no va a ser viable, no va a ser útil para nosotros. Obviamente no va a ser útil un vehículo que se choca solo. Tampoco un vehículo que no llega al destino. Pero tampoco lo será un vehículo que se salte las normas. O un vehículo que vaya dando volantazos, que vaya dando frenazos. En otra etapa vamos a tener que evaluar la calidad de los datos. Y aquí hay una tablita muy pequeñita que si miráis por unos segundos, algunos errores los veréis. Y tenemos diferentes dimensiones de esos datos. Esas dimensiones las vamos a estructurar en función de cuánto conocimiento necesito sobre, vamos a llamar datos, o sobre gestión de datos en general, y cuánto conocimiento experto necesito sobre el dominio de estos datos para ser capaz de detectarlos. Por una parte, hay errores que pueden ser evidentes. Por ejemplo, tener un null puede ser un error evidente que todos podemos localizar fácilmente. Hay algunas cosas que requieren un conocimiento básico. Si tenemos un conocimiento básico de datos, entendemos que un código, un identificador, no debe estar repetido. Y si tenemos un conocimiento mínimo, un conocimiento básico sobre Cine, podemos entender que esto que pone aquí, RME, se trata de una errata. Si tenemos un conocimiento un poquito mayor, aquí he puesto experto, pero quizás no hace falta ser experto, podemos entender que si el número de remakes es mayor que 0, aquí debería de haber un número, ¿no? Si tiene un remake, ese remake tendría que tener una fecha. Y si aquí no hay remakes, este número no tiene sentido aquí. Pero también podríamos ir a un conocimiento experto del dominio, y solo un experto podría decirnos si realmente estos directores fueron los que dirigieron estas películas y si estas películas realmente se estrenaron en estos años y se hicieron estos remakes y estas fechas de remake son correctas. De hecho, todas estas casillas de aquí, si no me he dejado ninguna, todas estas casillas de aquí tienen errores, ¿vale? Pese a que a simple vista no lo pareciera. Vamos a evaluar la calidad. Por ejemplo, si un dispositivo deja de grabar datos es porque la batería falla, porque el dispositivo se apaga en un determinado horario, porque el usuario no lo utiliza. Si tengo un valor perdido, si me falta información, es un valor que debiera existir, es un valor que puedo saber si existe o no, es un valor que me revela información adicional. Por ejemplo, para
un valor cualquiera, puedo plantearme si es un valor normal o se trata de un error. O es un valor anómalo dado un contexto. Si pensamos en este número que he puesto aquí, 20 grados, a nadie seguramente le parezca un error, un valor extremadamente alto o extremadamente bajo. Pero si le damos un contexto y decimos que ese valor se midió en la Antártida, posiblemente todos entendamos que dado el contexto este dato puede tratarse de un error. Entonces, por eso vamos a tener que preparar los datos, porque los métodos van a trabajar con la información estrictamente existente. Y este es un ejemplo de una aplicación en función del dibujo de un gato que le pases, pues bueno, es capaz de generarte algo, vamos a llamar pseudo realista. Entonces, pues obviamente, cuanto más calidad tenga el dibujo que hacemos, más calidad tendrá la salida. Es por ello que a partir de un determinado dato concreto, vamos a tener que extraer aquella información que nos pueda ser relevante. Y a partir de una fecha podemos extraer porque ese día se trata de un miércoles laborable de marzo, que las personas que nacieron ese día son Aries, que se trata de un día de la segunda quincena del mes, o si estuviéramos en una aplicación relacionada con el campo o relacionada con el campo, podría ser que esa fecha sea época de siembra de la espinaca, por ejemplo. Vamos a trabajar con modelos supervisados que a partir de unos datos buscan la construcción de un modelo que será una línea que aparecerá aquí en este caso muy sencillo y esperan utilizar esa línea para aquellos datos sobre los que no conocemos un indicador ser capaces de predecir su precio. Y aquí tenemos un abanico muy grande de técnicas, de hecho aquí solo cito unas poquitas de ellas, que podremos utilizar para llevar a cabo estas tareas predictivas, estas tareas que llamamos de modelos supervisados. Por otra parte tenemos modelos no supervisados, donde a partir de unos datos lo que buscan es ser capaces de identificar de una manera automática si dentro de esos datos existen diferentes grupos que pudieran ser diferenciables entre sí. Nuevamente, aquí tenemos diferentes técnicas que nos permiten trabajar con esto, cada una con sus ventajas y desventajas sobre las anteriores. También tenemos métodos capaces de extraer reglas de asociación, que nos pueden generar unas reglas como estas, como que si una persona compra un determinado producto, es muy probable o existe una determinada confianza en que ese cliente comprará otro determinado producto. Y nuevamente aquí tenemos diferentes técnicas con las que podemos trabajar. Vamos a adaptar las soluciones al problema concreto en función si estamos intentando predecir un número, si estamos intentando predecir una categoría, si existe un orden entre esa categoría, por ejemplo, si intento trabajar un problema de predecir verde, amarillo, rojo o diferentes niveles de alerta, pues obviamente si tengo un sistema que me predice verde cuando realmente es verde, amarillo cuando realmente es amarillo, o rojo cuando realmente es rojo, pues bueno, obviamente ese modelo está funcionando bien, estoy contento por él. Pero cuando me predice verde y realmente es rojo, o cuando me predice rojo y realmente es verde, aquí puede que haya una diferencia. Porque si lo pensamos, no es lo mismo. Imaginaros un sistema que te diga, oye, vete tranquilo que hoy no va a llover, y luego finalmente te llueva y te mojes, igual eso es menos preferible que un sistema que te diga, oye, coge el paraguas que va a llover y luego te haga buen día. Quizá cuesta menos el equivocarte de un lado que equivocarte de otro. Por eso es interesante estudiar dónde o en qué situaciones se está equivocando ese modelo. Hay que asumir que hay un error, hay que desglosar la métrica y estudiar cuál es el patrón de esos errores para ser capaz de mejorar esos métodos y adaptarlos al problema concreto. Hay que calcular cuál es el retorno de la inversión, porque el tiempo que tardamos en desarrollar estas soluciones, pues obviamente, tiene un coste y no todo requiere soluciones, grandes soluciones o complejas soluciones de Machine Learning, no todo requiere de predicciones. Es importante tener en cuenta el coste. Aquí un poco ilustro con el sistema GPT-3, que fue muy revolucionario hace un par de años, sistema de procesamiento de lenguaje natural, que se estimaba que solo el hecho de entrenarlo venía a costar como $4,5 millones de dólares.
Entonces es interesante y es importante calibrar cuáles son las posibilidades bien técnicas y, por otra parte, bien económicas. Porque, por suerte, vivimos en una época en la que, bueno, técnicamente posible, pues son muchas cosas, pero no todas las cosas que son técnicamente posibles son económicamente viables y a lo mejor algunas, vamos a decir, no son ni éticamente deseables. Por ejemplo, ilustro con esta figura el hecho de que posiblemente hoy técnicamente sea viable el reparto de pizzas con drones. Pero si nos paramos a pensar, ¿es económicamente viable tener drones volando por una ciudad para repartir pizzas cuando una persona con un ciclomotor lo puede hacer con mucho menos coste y posiblemente de una manera más ágil? No sé si más rápida, pero seguramente más ágil y más tolerable a fallos, como que me he equivocado en la dirección y te tengo que llamar por teléfono, o me he equivocado y vuelvo y lo cambio. Para desplegar vamos a tener que definir bien cuál es la estrategia y los recursos que tengo y cómo voy a monitorizar y mantener ese desarrollo. Importante empezar por lo sencillo. De hecho, entrecomillado, este primer sistema de predicción de olas COVID, que me gusta llamar, se observó que algo relativamente simple como observar cuántas búsquedas en Google incluían cosas asociadas con no puedo oler o he perdido el olfato, cómo observar este dato relativamente simple y relativamente fácil de observar era un estimador muy fiable que era capaz de adelantar cuándo venían las siguientes olas de COVID. De hecho, aquí se ilustra cómo las búsquedas subieron un poco antes de marzo. Obviamente todos sabemos lo que ocurre ahí. También uno de los, vamos a llamar, primer sistema de diagnóstico COVID, donde simplemente a partir de diferentes pesos asociados a diferentes síntomas, pues bueno, se fue capaz de desarrollar aplicaciones que ayudaran a la gente a, no vamos a decir autodiagnosticarse, pero bueno, a hacerse una idea de si esas personas pues, podrían ser sospechosas o podrían estar sufriendo COVID y podrían o no. Importante no matar moscas a cañonazos, intentar empezar por soluciones simples, tener presente el concepto de mínimo producto viable y poco a poco ir añadiendo más complejidad. Aquí vemos un gráfico de un estudio de Kaggle sobre los métodos y algoritmos más utilizados y realmente lo que está en el top de la tabla suelen ser algoritmos que podemos llamar que son muy ampliamente conocidos por la comunidad y son algoritmos que llevan mucho tiempo entre nosotros. Ofrecen soluciones robustas, quizás no tan precisas o no tan acertadas como otros modelos mucho más complejos, pero nos permiten rápidamente desplegar ese mínimo producto viable. Importante no perder de vista ciertas tendencias, y aquí cito el Hype Cycle de Gartner, donde se ven un poco las tecnologías emergentes y un poco cómo van creando diferente expectación y el radar de las diferentes tecnologías y de las diferentes técnicas de inteligencia artificial. También importante, desde mi punto de vista, vamos a llamarlo crear una marca, porque, bueno, posiblemente si nos paramos a pensar unos segundos sobre gente, expertos en analítica, tecnólogos, investigadores, científicos que podemos conocer, posiblemente podamos hacer una lista relativamente rápido. Pero de esa lista, a algunos de ellos posiblemente no podamos asociarles con una empresa. Son ellos porque son ellos, no por su universidad, por su empresa, por dónde estudiaron o por qué proyectos desarrollan. Nosotros nos fijamos en la gente, queremos trabajar con gente y buscamos a gente para trabajar. Entonces es importante el crear esa marca propia. Nunca dejar de aprender.
si allá por 2012 hubiéramos pensado cómo iba a ser el futuro, cómo iba a ser 2022, aparte de la pandemia, pandemias aparte, pero desde una perspectiva tecnológica y de sociedad, posiblemente, al menos yo no me hubiera imaginado que hoy en día podría haber gente que se ganara la vida siendo piloto profesional de dron, o que hubiera inversores profesionales en criptomonedas, o operadores de impresoras 3D, o jugadores de videojuegos profesionales. Entonces, si hago esa retrospectiva para hace 10 años para atrás, me es muy difícil pensar cómo vamos a cambiar o cómo van a cambiar las cosas para dentro de 10 años. Por eso es importante el estar preparado, tanto desde la perspectiva de la formación como capacitación profesional para aquello que venga. Y bueno, y también para acabar, todo lo que aprendemos al final requiere práctica. Muchas veces me preguntan que cómo se aprende ciencia de datos, analítica, machine learning, y la respuesta es práctica. Ponerse a práctica, asimilar los conceptos, practicarlos, ponerlos a prueba, utilizar casos, aunque sean sencillos, problemas, afrontarlos, primero sencillos, tratar de resolverlos. Poquito a poco eres capaz de incrementar la complejidad de esos problemas que afrontas. Eres capaz de incrementar la complejidad de las técnicas o de las herramientas que utilizas para resolver esos problemas. Y nada, y con eso me despido, agradeciendo un poco, bueno, la oportunidad de compartir con vosotros. Así que bueno, quedo este ratito un poco abierto, así tenemos alguna preguntita o alguna cuestión. Si los participantes quieren realizar alguna pregunta por el chat, os dejamos estos minutos finales de la sesión, así que os animamos que preguntéis por el chat. Pues si no tenemos pregunta, igual Enrique, llegarán las preguntas directamente a tu contacto, a tu email. Estaré encantado de charlar o de responder a cualquier pregunta que me hagan. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro ponente, a Enrique, por esta interesante sesión. Ha sido un placer escucharte, Enrique. A todos y a todas los participantes en esta sesión, muchas gracias por habernos acompañado hoy, y os recordamos, como decíamos al principio de la sesión, del webinar, que os compartiremos el vídeo de hoy, y os recordamos, bueno, perdón, que compartiremos el vídeo de hoy. Y si os interesa la temática, os invitamos a participar en el curso de verano Análisis de Datos y Machine Learning aplicado, que celebraremos de manera online del 27 de junio al 1 de julio de este año. Podéis encontrar toda la información en el enlace que estamos compartiendo en el chat. Y por nuestra parte, os informaremos por email de las próximas sesiones de los Deusto International Talk, y hasta entonces estamos a vuestra disposición en la dirección de udglobal@deusto.es. Muchísimas gracias y hasta la próxima.